Good afternoon, campaign and tutor. My name is Lilibe Portocarrero Naranjo. I am 27 years. I live in the city Cali. I am in the Industrial Engineering Program. Por medio de este video realizaré la actividad de métodos para la aprobación de validez de argumentos. Para esta actividad me pedía que seleccionara una letra para poder desarrollar el ejercicio número 1. La letra que escogí fue la letra C. Para realizar este ejercicio debo desarrollar 3 puntos. El primero es escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico, el lenguaje natural. El segundo, generar una tabla de verdad manual a partir de un lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Y por último, generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica de la universidad. Bueno, lo primero que me pide es desde el lenguaje, desde la proposición compuesta, convertir esa proposición al lenguaje natural. Entonces, para convertir esa proposición o esa expresión simbólica al lenguaje natural, identifico inicialmente los conectores. Entonces identifico que hay un conector O y hay un conector sí y solo sí. Cuando realizo el lenguaje, identifico a qué representa cada una de las proposiciones. Entonces me pide inicialmente la R, lo cual significa un sistema de transporte público es eficiente. Sigue el conector O, una infraestructura es segura para peatones, y sigue el conector sí, solo sí. Después sigue la letra T, la modalidad segura busca prevenir los siniestros viales. Entonces la oración quedaría: un sistema de transporte público es suficiente o una infraestructura es segura para peatones. Sí y solo sí, la modalidad segura busca prevenir los siniestros viales. De esa manera yo pude construir el lenguaje natural de esa proposición compuesta. Como segundo punto, me pide que realice una tabla de verdad manual, guiándome con la expresión simbólica. Para saber cuántas filas debo utilizar para desarrollar la tabla de verdad, utilizo la fórmula 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones. En este caso son 3 proposiciones donde está la letra R, S, T. La primera proposición es la letra R, entonces en la fila coloco 4 verdades y 4 falsas. Por consiguiente le sigue la letra S, donde coloco 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas. Y en la letra T coloco una verdad, una falsa, una verdad, una falsa, hasta completar la 8ª fila. Ahora vamos a desarrollar lo que está en paréntesis. Detectamos que hay un conector. En la proposición de la lógica me indica que cuando hay un conector O, este conector representa que cuando las 2 proposiciones son falsas, entonces se cumple la condición para declarar esa proposición falsa. Entonces, como miramos en la fila 1 de la letra R, con respecto a la letra C,
analizamos que hay dos verdades, eso quiere decir que no se cumple la condición, entonces sería verdadera. Igualmente en la letra, en la fila 2, en la fila 3, en la fila 4, en la fila 5, en la fila 6 no se cumple la condición del conector, por ende todas estas filas son verdaderas. En la fila 7 de la E y la S se cumple la condición que cumple el conector, donde dice que tienen que ser las dos falsas para que sean falsos. Entonces la 7 y la octava, por eso dan que son falsas. Después voy a realizar el condicional sí y solo sí, con respecto a lo que sale en paréntesis y la otra letra, que sería lo que sale en paréntesis, sí, solo sí, T. Este condicional me indica que solamente son verdades cuando las dos proposiciones son verdaderas. En la fila de la T y en la fila de lo que está en paréntesis, la primera fila es verdadero porque se cumple la condición. En la fila 2 son falsas porque no se cumple la condición. En la fila 3 es verdadero porque se cumple la condición. Y en la fila 4 son falsos porque no se cumple la condición. Y así sigue con la fila 5, que es verdadero, las 6 y las 7 son falsas y la octava son verdaderos. Este es el resultado que me genera la tabla manual. Cuando ya realizo la tabla manual, por medio del simulador de la universidad, coloco toda la proposición, el lenguaje simbólico, y me da como resultado el mismo resultado de la tabla manual. Y con eso determino que la tabla es una tabla de contingencia, ya que hay una afirmación y una negación.